Muchas gracias al Ateneo Mercantil, muchas gracias a Vicente Bosch y la pasión que pone al hablar de todos estos asuntos y que a mí me honra muchísimo. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde. Está muy arraigada la creencia de que la guerra es un asunto exclusivo de los varones y que las mujeres son por completo ajenas a ello. Un pretexto por el cual durante milenios las mujeres hemos sido excluidas de las decisiones referidas a la guerra. Sin embargo, nada hay más alejado de la realidad. Las guerras y sus devastadores efectos atañen a toda la población y, desde luego, en una grandísima medida a las mujeres. Así lo entendieron hace mucho más de 20 siglos, muchas mujeres que vivieron en los primeros tiempos de Roma, unos tiempos envueltos en el halo de la leyenda y el mito, en los que no se puede discernir qué ocurrió exactamente. Hay, en cambio, una realidad que es incontestable, ¿no? Y es que los romanos, la sociedad romana, creía en esas viejas historias y las consideraba verídicas. Formaban parte de su propio relato como pueblo. A través de ellas se forjaron una identidad, una imagen de sí mismos. Esta era la imagen que ellos querían proyectar al exterior, la que les servía para educar a sus descendientes y para conducirse en la vida cotidiana. Aquellos mitos fundacionales recurrían como argumento siempre que era necesario políticamente. Eran los modelos a los que trataban de asemejarse los romanos o de los que buscaban diferenciarse. Dicho en pocas palabras, el mito actúa sobre la realidad, tiene efectos sobre la sociedad que los crea. Y puesto que nosotros somos herederos y deudores de esa civilización romana, dejémonos seducir por aquellas historias y tratemos de valorarlas hoy, comprender qué pueden decirnos acerca del pasado. Una mañana de primavera de hace aproximadamente 2770 años, es que los romanos eran muy exactos en sus cálculos, poco antes del alba, una joven que residía en la ciudadela de Roma, la fortaleza que protegía la ciudad y se hallaba en lo alto de la colina del Capitolio, en una escarpada e inaccesible, se acercó al parapeto que daba al valle que hoy conocemos como Foro Romano. Desde aquella altura de casi 50 metros, contempló aquel espacio estrecho y alargado que entre colinas, ¿no?, que venía a morir a sus pies, y distinguió el riachuelo que discurría por el centro del valle y a su derecha una de las laderas del Palatino, la colina en cuya cumbre se levantaban las cabañas de Rómulo y su pueblo. La empalizada que protegía esta última colina había sido renovada y reforzada hacía pocos días, porque con la llegada del buen tiempo los romanos esperaban un ataque enemigo. Esa era la razón por la que un contingente de soldados se hallaba acuartelado en la ciudadela que ven aquí en esta imagen. Esa colina del Capitolio tenía dos cimas, ¿no? La ciudadela estaba en aquella que les he marcado. De esa ciudadela era comandante el padre de Tarpeya, que es como se llamaba esta joven. La guerra, la primera que los romanos librarían en su propio territorio, era esperada desde hacía casi 2 años, o un par de años, desde que el fundador de Roma, el rey Rómulo y sus hombres, valiéndose de una argucia, raptaron a las jóvenes sabinas para convertirlas en sus esposas.
y los sabinos, junto con su rey, se estaban entrenando con las armas para poder rescatarlas por la fuerza, ¿no? Y lo esperaban que llegara un día u otro. Y justo aquella mañana, un ruido inusual allá abajo, a la izquierda, llamó la atención de Tarpeya y vio que a sus pies acampaba el ejército sabino. Sus soldados iban muy bien equipados, llevaban escudos de madera forrados de metal, lanzas y espadas cortas, y se adornaba con muchos anillos y brazaletes de bronce que llevaban en el antebrazo izquierdo. Entre ellos destacaba un guerrero con actitud gallarda y un penacho rojo en el casco, y ella dedujo que debía de tratarse del rey sabino Tito Tacio. La joven no perdía de vista a Tito Tacio. Acodada en el muro de la ciudadela, sus ojos brillaban y se concentraban en el monarca, cuya figura se movía por el campamento allá abajo. El primer sol arrancaba destellos a su peto de platas de bronce, a sus brazaletes, a su escudo apoyado en una estaca junto a su tienda. Quizá ella le seducía la agilidad de su paso, su cuerpo alto y fornido, la autoridad con que impartía órdenes a sus soldados, o tal vez la fascinaba el centelleo de los metales nobles. No es fácil adivinar por qué relampagueaban chispas de oro en los ojos de Tarpeya. Al cabo de un rato de esa contemplación, Tarpeya, a través de una doncella de su confianza, le mandó un recado al rey sabino para que se reuniera con ella al atardecer en un lugar apartado, un poco a escondidas de todos. En ese encuentro le propuso al monarca enemigo mostrarle a él y a sus hombres un camino para ascender a la cumbre, que como ven eran muy escarpadas, y darles así acceso a la ciudadela. A cambio, solo pedía que los soldados le entregaran aquello que llevaban en su brazo izquierdo. Accedió el rey sabino y ya noche cerrada, Tarpeya los condujo por caminos de cabras hasta la cumbre, y una vez allí, puesta en fuga la guarnición romana, los sabinos entraron en tropel por uno de los portillos, dejando atrás a la joven. Y cuando Tarpeya a voces reclamó al rey que le entregasen el pago prometido, los soldados se volvieron y arrojaron sobre ella sus escudos de madera forrados de bronce que llevaban en el brazo izquierdo. En estas monedas vemos a Tarpeya siendo sepultada bajo el peso de los escudos sabinos. Una es del siglo I, las dos son del siglo I, antes de Cristo, con una diferencia de 70 o 80 años. Nadie movió el cadáver de Tarpeya de allí. Su tumba fue identificada durante siglos por los escudos que la cubrían y que se renovaban a medida que los dañaba la intemperie. El 13 de febrero, el mes de las purificaciones, la Vestal Máxima celebraba una ceremonia fúnebre ante la tumba de Tarpeya, quizá para buscar su protección o para aplacar su espíritu. El lugar donde ocurrieron estos hechos se llamó desde entonces Roca Tarpeya, y desde ella se arrojaba al vacío a los traidores. Así que el nombre de Tarpeya quedó ligado tanto a la idea de traición como al castigo que sufrían los traidores. Algunos autores romanos señalaban la codicia como el origen de esa traición, el deseo de Tarpeya de apoderarse de aquellos magníficos anillos y brazaletes de bronce. Otros, en cambio, lo atribuían a que Tarpeya se había enamorado de Tito Tacio y quería congraciarse con él.
Hay incluso un autor que sostuvo que Tarpeia en realidad quería desarmar a los sabinos y entregarlos indefensos a Rómulo, pero esta última interpretación más heroica pues no triunfó en absoluto. Fuera cual fuese el motivo de la conducta de la joven, el mensaje que se transmitía era claro y reforzaba un antiquísimo prejuicio. Las mujeres no son de fiar. En ellas la fidelidad a la patria no arraigaba, pues se dejaban llevar fácilmente por las pasiones, ya fuera la codicia, el amor o el deseo de notoriedad. Esta es, en la actualidad, la vista de la colina del Capitolio, vista desde el foro romano. Lo marco por si tienen curiosidad, las áreas de donde estaría la roca Tarpeia y la ciudadela. Conviene recordar que cuando los sabinos llegaron con su ejército a Roma, ya habían transcurrido 2 años desde el rapto de las jóvenes sabinas, así que muchas de ellas estaban embarazadas, otras ya habían sido madres. Y cuando ellas desde la cumbre del Palatino habían visto allá abajo en el valle a un ejército en el que estaban sus padres y hermanos, tíos, primos, rogaron encarecidamente a sus maridos que no lucharan contra ellos. Pero eran tiempos muy belicosos, los romanos lo eran, y sus súplicas y lágrimas resultaron inútiles, ¿no? Querían pelear, defender, coger botín también. Y recordemos también que durante la noche Tito Tacio y sus soldados habían ocupado la cumbre del Palatino, quedando dueños y señores de aquella ciudadela que hasta unas horas antes protegía la ciudad de Roma, ¿no? En esta maqueta de la Roma arcaica, aunque es posterior a los hechos que estoy relatando, pero nos ayuda a comprender mejor cómo era esa geografía de esa ciudad. Ahí ven la colina del Capitolio con las 2 cumbres, en la de la izquierda la roca Tarpeia, en la de la derecha la ciudadela, y a la izquierda de la imagen la colina del Palatino y las cabañas de Rómulo. Como ven, esas colinas eran prácticamente inexpugnables. La única forma de descender de la ciudadela al foro era a través de una escalera que se ve ahí delante, ¿no? Ven como un pequeño agujerito y algo que casi parece una lengua y que era una escalera. O sea que imagínense la alarma de los romanos cuando al amanecer del día siguiente descubren que sus enemigos sabinos ocupan una posición dominante y tan ventajosa, porque era prácticamente inexpugnable, como muy bien sabían ellos mismos que por ese motivo habían puesto allí su ciudadela. Así que los romanos provocaron a los sabinos para obligarles a bajar al valle a combatir, cosa que finalmente hicieron. El enfrentamiento fue feroz y la suerte del combate pues cambiante. En algún momento incluso los hombres de Rómulo emprendieron la fuga, pero luego volvieron al combate. En fin, la cuestión estaba muy dudosa sobre quién podría al final alzarse con la victoria. Pero en el momento en que estaban inmersos en lo más crudo de esa refriega, de pronto los soldados oyen un ruido, oyen sonidos, oyen un griterío, no saben muy bien qué pasa, cuando de pronto, inesperadamente, ven a las mujeres con sus hijos que bajan corriendo desde la colina del Palatino, donde tenían sus cabañas, y encabezadas por Ersilia, que era la esposa de Rómulo, se metieron entre los escudos y las lanzas de los combatientes, interponiéndose entre ellos. «Matadnos a nosotras», gritaban, «matad a nuestros hijos si es vuestro gusto o si estáis combatiendo por culpa nuestra».
Preferimos morir por vuestras manos antes que vernos privadas de nuestras familias. Y sin esperar respuesta ni preocuparse por las espadas en alto, se metían entre los guerreros y los separaban. Cada una buscaba a sus padres y hermanos y al encontrarlos lloraban aún más. No acudieron en su socorro cuando fueron raptadas, les recordaban, y ahora venían a dejarlas a ellas viudas y a sus hijos huérfanos. Se volvían luego a sus maridos y les imploraban con el mismo ímpetu: ¿no vivimos en concordia con vosotros? Siendo así, no nos dejéis sin padres ni familia. Estáis luchando contra vuestros suegros, por causa nuestra sois ya parientes y no enemigos. A unos y a otros os pedimos que no hagáis de nosotras excusa para la guerra, ni nos tratéis como botín. Los hombres, conmovidos por estos ruegos y razones, admirados por el valor de estas mujeres, suspendieron el combate y decidieron negociar la paz. Se dice que a petición de los padres llegaron al acuerdo de que sus hijas serían siempre dueñas y señoras de sus hogares y nunca realizarían tareas serviles, solamente se ocuparían de hilar y tejer, ambas actividades consideradas nobles. De ahí que los cortejos nupciales siguieran a la novia 2 doncellas llevando el huso y la rueca. Rómulo concedió a los padres de las jóvenes raptadas establecerse en Roma si así lo deseaban y disfrutar de todos los derechos de ciudadanía. Y a partir de aquel momento, Roma fue gobernada conjuntamente por 2 reyes, Rómulo y Tito Tacio. Así pues, la intervención de las mujeres tuvo consecuencias políticas y probablemente fue decisiva en el devenir de la ciudad, que quizá no habría sobrevivido a aquellos combates de no haberse alcanzado ese acuerdo. Este es el lugar, en el Foro Romano, donde dice la tradición que las sabinas se interpusieron entre los 2 ejércitos, delante del templo de Vesta y de la casa de las Vestales. El prestigio de estas jóvenes creció de manera extraordinaria a los ojos de sus familiares, ¿no? Y de ese prestigio fueron herederas sus descendientes romanas, las matronas, es decir, las mujeres casadas. En Roma nadie tosía a una matrona. Cada año, el 1 de marzo, se celebraba una gran fiesta en honor de la diosa Juno Lucina, que era la protectora de los partos, y los maridos hacían un regalo a sus esposas en recuerdo y homenaje a sus antepasadas sabinas. Y en mi opinión no es aventurado decir que en esta historia tan querida por los antiguos romanos y que es más amplia y más compleja de lo que por razones del tiempo podemos explicar, encontramos 2 elementos que contribuyeron a hacer grande a Roma: la belicosidad, la competencia y coraje guerrero de los romanos, de los hombres, y el sentido práctico de las mujeres, su valiosísima capacidad como mediadoras para imponer la paz. No es pues extraño que 8 siglos más tarde los romanos vieran en la única hija de Julio César, que se llamaba Julia, a una nueva personificación del mito de las Sabinas. En este caso no fue una acción intencionada por parte de Julia, sino su simple existencia y su capacidad para dar e inspirar amor, lo que contuvo la fuerte rivalidad entre su padre, Julio César, y su marido, Pompeyo Magno. Ninguno de ellos alzaría las armas contra el otro,
para no hacerle daño a ella, para no provocar su sufrimiento. De ahí que cuando Julia murió prematuramente al dar a luz a una criatura que no la sobrevivió, los romanos temblaron viendo peligrar la paz. Pompeyo deseaba darle sepultura en una de sus villas, pero el pueblo lo impidió y con una gran manifestación de duelo, la multitud condujo el cadáver de Julia al campo de Marte, donde se honraba a los grandes generales para darle sepultura. Sin el freno de Julia y en un clima político cada vez más hostil, 10 años más tarde estalló la guerra civil entre César y Pompeyo, que a la larga supondría el fin de la República. Y bueno, por extraño que pueda parecerles, la primera estatua pública que se erigió en Roma a un ser humano y no a un dios estaba dedicada a una mujer, casi una niña. La aventura de Clelia tuvo lugar a finales del siglo VI a.C. Los romanos habían expulsado de Roma a sus últimos reyes y acababan de fundar una república. Pero los reyes expulsados no se conformaron y llamaron en su auxilio a un rey etrusco, los etruscos eran vecinos, a un rey etrusco llamado Porsena, que instaló su campamento en la cumbre de la colina llamada Janículo, al otro lado del río, justo aquí, en esa explanada natural a la izquierda de la imagen, donde ahora vemos el monumento a Garibaldi. Tras las primeras escaramuzas entre romanos y etruscos, y una vez destruido por parte de los romanos un puente de madera, que era el único puente que había para cruzar de una orilla a otra del Tíber, los contendientes decidieron negociar un tratado, ¿no? Y para asegurarse de que todo iría bien, el rey etrusco Porsena tomó como rehenes a niños y jóvenes de ambos sexos, entre ellos a Clelia. Los prisioneros fueron conducidos al campamento etrusco por la ladera del Janículo. Cuando Clelia subió a plena luz del día, solo existía un camino de cabras que discurría entre encinas y robles. A veces le faltaba la respiración por el esfuerzo de subir la cuesta y se detenía. Miraba hacia atrás y tropezaba con las caras de los demás compañeros de desventura, jóvenes y niños de ambos sexos, empujados por los soldados. Era humillante quedar a merced de tropas enemigas, ver aplastado su orgullo. Ella y cuantos ascendían en fila a las órdenes de los extranjeros representaban hasta el día anterior el futuro de Roma, la esperanza de Roma. Ahora, reducidos a una partida de obedientes rehenes, resoplaban caminando monte arriba con el miedo asomado a los ojos y las cabezas gachas. A la joven le brotaba un fuego por dentro, la frente le ardía de indignación. Debía de imponer muchísimo estar vigilada por rudos soldados extranjeros, gente a lo que no le importaba nada tu vida, que te doblaban en altura y triplicaban la fuerza, armados hasta los dientes. Pero Clelia no asumía, no aceptaba, no se conformaba con esa posición suya de rehén. Durante varios días observó el comportamiento de los soldados etruscos, los turnos de vigilancia, los posibles puntos débiles. A veces contemplaba desde aquella atalaya la Roma que se extendía a sus pies, ahí en el centro donde ven ese edificio blanco, que es un edificio moderno, pero el 19 formaría parte
de la colina del Capitolio y veía su ciudad allá a lo lejos y se daba ánimos. Así que cuando estuvo segura de tener éxito, huyó del campamento etrusco, llevándose consigo al resto de sus compañeras de cautividad. Descendieron corriendo por la colina y las condujo hasta un vado por donde podían cruzar con mayor seguridad. Así la imaginaban en el medievo. Todo parecía muy apacible, aunque la verdad es que fueron perseguidas por los soldados que les arrojaron sus lanzas, pero finalmente tanto ella como sus compañeras consiguieron llegar a la otra orilla sanas y salvas. Según relata el historiador Tito Livio, el rey Porsena quedó admirado de la proeza de Clelia. Para no ver mermada su autoridad, exigió al gobierno de Roma que se la entregaran con la promesa de entregarla de inmediato a su familia. Y así se hizo. Como no le iban a levantar a Clelia un monumento. En él la representaban montada a caballo con todo el significado de audacia y poder que ello conlleva, y durante casi 600 años su estatua de bronce estuvo ahí, justo donde ahora está el arco de Tito que ven al fondo o a muy poquitos metros de él. Clelia fue la heroína romana por excelencia, la que durante siglos representó el valor y el sentido cívico de las romanas, su compromiso con los ideales, las aspiraciones de su pueblo, las aspiraciones políticas y con su ciudad. Pasaron solo un puñado de años antes de que otro grave conflicto pusiera a Roma al borde del desastre. En los albores del siglo V, un ciudadano romano, un noble llamado Cayo Marcio Coriolano, se exilió de Roma voluntariamente porque había tenido desencuentros y agrias disputas políticas con el Senado y con otros ciudadanos, también con la plebe romana. Coriolano pidió refugio en una ciudad cercana que pertenecía o que formaba parte del pueblo volsco. Era la ciudad de Corioles, de donde a él le venía el sobrenombre, porque unos años antes él mismo había conquistado esa ciudad para Roma. Pero los conflictos entre volscos y romanos duraban ya varios años y aún durarían más, con resultados cambiantes. Lo cierto es que la ciudad que antaño él mismo había derrotado le dio asilo. Y los habitantes de Corioles, que eran enemigos acérrimos de los romanos, algunos meses más tarde le encargaron a Coriolano que encabezara un ejército contra Roma. Así que Coriolano y los soldados volscos de Corioles se presentaron al sur de Roma y plantaron sus tiendas en un campamento al lado de la Vía Latina. La situación era gravísima para los romanos, casi desesperada, ya que estaban muy debilitados por una guerra precedente y por una gran carestía de alimentos, una hambruna que habían padecido. Estaban debilitados, faltos de recursos, faltos de armamento. Les parecía imposible afrontar a esos enemigos con éxito. Así que el Senado romano mandó embajadores, mandó sacerdotes y personas de mucho prestigio a entrevistarse con Coriolano. Uno tras otro fueron despachados sin siquiera ser oídos. Así que el Senado, con el que Coriolano había tenido ahí fuertes diferencias, pensó
que todo estaba perdido, ¿no? que solo les quedaba pues esperar que una intervención divina los salvara de la derrota y la muerte. En aquellas épocas, si una ciudad era atacada y vencida, pues los varones supervivientes eran pasados por las armas y las mujeres y los niños reducidos a la esclavitud, ¿no? Roma podía desaparecer para siempre. Al enterarse las matronas de que el Senado daba por perdido cualquier intento de negociación, acudieron en masa y desesperadas a los templos a implorar la protección de los dioses. En uno de esos templos, una matrona llamada Valeria instó a las demás mujeres a dejar de lado las lamentaciones y buscar una solución. Se acordaron entonces de que Beturia y Volumnia, que eran la madre y la esposa de Coriolano, continuaban viviendo en Roma con sus hijos y fueron a demandar su ayuda para que intercedieran por su ciudad. Ambas mujeres aceptaron de buen grado el encargo y con permiso del Senado, porque claro, había el riesgo de que los soldados volscos las tomaran como rehenes y tuvieran todavía más fuerza contra la ciudad, ¿no? Pero el Senado, vistas las circunstancias, autorizó que las mujeres salieran de Roma en una comitiva de matronas, ¿no? Llevando en los brazos a sus hijos y nietos hasta el campamento volsco. Los soldados de guardia no las permitieron pasar y les ordenaron regresar a sus casas. Pero ellas afirmaron que no se moverían de allí sin haber hablado antes con Coriolano. Cuando al fin al general fue informado de que allá afuera había un grupo de mujeres encabezadas por su madre y su esposa, salió de inmediato a recibirlas. Y en cuanto vio a su madre y a su mujer, depuso los símbolos de su poder y fue a abrazar a su madre. Pero ella, con un gesto, lo detuvo. «Antes de acercarte a mí», dijo la anciana mirando a Coriolano, «quiero saber quién soy, si la mujer libre que te dio la vida o por el contrario, una enemiga o una prisionera de guerra en tu campo. Necesito averiguar si mis labios pueden besar al hijo a quien crié como a un romano o han de rehuirle porque trae la esclavitud y el deshonor a su patria. Dime, si no te hubiera yo parido, ¿vivirían ahora los romanos con el temor a ser despojados de su libertad, el bien que más aman? ¿He de lamentar el día en que te traje al mundo? Mucho me temo que sí, pues no has retrocedido al ver los campos que te han alimentado y te han visto crecer, ni te ha frenado el saber que tras los muros de Roma estaban tus hijos, tu esposa y cuantos templos e instituciones veneraron tu padre y tus antepasados. ¿Qué te ha traído hasta aquí? ¿Qué quieres? Si esta ciudad se equivocó contigo en algún momento, habrá de perecer, deberá venirse abajo la obra de Rómulo. De nada te servirá un triunfo que hunda en el olvido el trabajo y el esfuerzo de tantas generaciones, ni te reportará gloria alguna el título de destructor de tu patria. ¿Quieres ser recordado con honra como su Salvador o abominado como el hombre que truncó su porvenir? Desdichada de mí si pretendes sojuzgar a los tuyos, porque mi vida carecerá de valor y las de tus hijos serán breves e indignas. Mas si tu pretensión no es esa, ordena a estos hombres de poner las armas y acuerda con tus compatriotas una paz justa. Concluido ese discurso, Volumnia se arrojó
a los pies de su hijo para implorarle por la salvación de Roma. Lo que Coriolano no había querido ni siquiera escuchar de los enviados senatoriales, se lo concedió a las mujeres. Los volscos levantaron aquel mismo día su campamento y regresaron a su patria. El Senado, muy satisfecho del resultado, ofreció a las matronas el regalo que ellas mismas eligieran, y ellas pidieron la construcción de un templo en el lugar donde se habían encontrado con Coriolano y su dedicación a la diosa Fortuna mulieribus, es decir, fortuna de las mujeres. El culto a esa diosa fue confiado a las matronas casadas en primeras nupcias y cada 1 de diciembre las matronas acudían al templo por la vía latina para honrar a la diosa y celebrar su fiesta. El templo no ha sido hallado todavía, pero que se cree que pudo estar en esta área donde se calcula que estaba también el campamento de Coriolano. Los historiadores modernos dudan seriamente y con fuertes razones de que Coriolano hubiera sido un personaje histórico. No obstante, y como les decía al principio, en el imaginario popular, Coriolano y su madre Veturia y su esposa Venusia eran tan ciertos como que nosotros estamos aquí. Y lo que a ellos les ocurrió ejemplificaba el espíritu de las romanas de los tiempos arcaicos, cuando el interés de la ciudad estaba por encima de los intereses y los afectos personales. Porque todos los actores de ese drama, el Senado, la madre, la esposa, el propio Coriolano, sabían que ese gesto de clemencia de él hacia sus compatriotas le costaría la vida, porque los volscos jamás le perdonarían haber dejado pasar la oportunidad de acabar para siempre con su odiada rival, Roma, que estaba tan debilitada que no habría podido soportar su ataque. Así que, a su regreso a Corioles, Coriolano fue acusado de traición y asesinado por unos exaltados antes incluso de que se celebrase el juicio. La relación de los progenitores con los hijos era muy, muy intensa. El amor filial siempre fue muy apreciado en la sociedad romana y desde luego una madre romana tenía un gran poder. A excepción de Julia, la hija de Julio César, a la que hemos aludido antes, ninguna de las mujeres a las que hemos recordado hoy disfrutó del honor de ser despedida a su muerte con un funeral público. Ningún gran cortejo acompañado por máscaras funerarias de sus antepasados, plañideras, familiares y ciudadanos. Ninguno de esos cortejos acompañó su lecho fúnebre hasta el foro. No los pusieron a la vista de los ciudadanos mientras un pariente suyo desde la tribuna de oradores pronunciaba su elogio fúnebre, recordando a qué noble familia pertenecía, qué méritos tenían, cuáles eran sus propios méritos y virtudes personales del difunto. Y todo eso antes de ser conducida al lugar de su eterno descanso. Tales funerales se reservaban exclusivamente a quienes habían desempeñado cargos públicos muy relevantes o se habían distinguido en la carrera militar. Por tanto, las personas corrientes, las mujeres y los niños quedaban excluidos de tal honor. Eran enterrados discreta y privadamente. Y si Julia, ya en el siglo I a.C., fue despedida con todos los honores,
fue porque como 400 años antes había ocurrido un hecho a principios del siglo IV antes de Cristo, cuando Roma estuvo a punto, absolutamente a punto de desaparecer. Un enorme contingente de guerreros galos a los que los romanos habían ofendido muy gravemente descendió por toda Italia hasta llegar a Roma. Previendo aquel ataque, el Senado ordenó a las vírgenes vestales y a otros sacerdotes que pusieran a salvo el tesoro de los templos, tomaran consigo los objetos sacros imprescindibles para continuar practicando el culto y abandonar rápidamente la ciudad. Al resto de los ciudadanos les pidió que huyeran y se pusieran a salvo por su cuenta, a excepción de los varones en edad de combatir, que debían subir a la colina del Capitolio y agruparse en la ciudadela, nuestra archiconocida ya ciudadela, en la que nos hemos referido al hablar de Tarpeya, ¿no? Desde aquel lugar seguro, por lo menos, los romanos vigilarían los movimientos del enemigo y, llegado el momento oportuno, podrían reconquistar la ciudad. En aquellos momentos de confusión y pánico, las mujeres, las esposas y las hijas de los soldados no sabían qué hacer ni a dónde ir, se sentían desasistidas y buscaron también refugio en la ciudadela. Y luego nadie tuvo el valor de expulsarlas de allí. Al ver llegar a los primeros galos, los vigías de las puertas de la muralla echaron a correr con tanta prisa y pavor que se olvidaron de cerrar las puertas. Así que los galos invadieron sin ninguna resistencia la ciudad, se acomodaron en ella y comenzaron a destruirla sistemáticamente para doblegar a los defensores. Hoy quemaban un templo, mañana quemaban otro, un lugar público, etc. Después de 6 largos meses de horror, enfermedades y hambruna y hambre, los defensores de la ciudadela y los galos, que estaban sufriendo también una peste importante, llegaron a un acuerdo. Los galos se marcharían de la ciudad si los romanos les pagaban una cantidad importante de oro, equivalente a unos 300 kilos. No había en el erario público tal cantidad de oro, así que los defensores decidieron completarlo con el tesoro de los templos que desde el ataque a la ciudad permanecía custodiado allí en la ciudadela. Al enterarse, las matronas se opusieron rotundamente a que se usara ese oro sacro para pagar a los galos. No era el momento de desairar a los dioses, sino al contrario, de manifestarle cuán grande era su aprecio, cuánto necesitaban su amparo. Y aunque ellas, como todos los demás, habían perdido sus casas y sus bienes y confiaban en reemprender la vida con las joyas y monedas que habían podido salvar, decidieron entregarlas para completar la cuantía del rescate y que no se tocara el oro de los dioses. El rescate, sin embargo, no llegaría a pagarse, pues mientras realizaban el pesaje en el foro con el jefe de los galos, el tal llamado Brenno, que habían trucado las pesas, y cuando los romanos se dan cuenta de que las han trucado, les llaman la atención, les dicen esto, y Brenno cuentan que con el mayor desprecio arrojó su espada sobre el platillo de la balanza y dijo: Vae victis, ay de los vencidos. Así es que a los romanos no les quedó más remedio que volver a subir a la ciudadela para traer más oro. Pero en ese momento, como en
un ejército armado por los romanos que habían logrado escapar, se presentó allí en el foro, ordenó que se retirara todo el oro y entabló un combate campal con los galos. Después de haber padecido tantos sufrimientos y después de aquella piedad demostrada por las mujeres, los dioses concedieron la victoria a los romanos. Con todo aquel trasiego, el oro de los templos se había mezclado con el del erario público, con el de las joyas y las monedas generosamente donadas por las mujeres. Y por otra parte, ellas también sentían que en cierto modo ese oro había dejado de pertenecerles, ¿no? Las autoridades lo declararon sagrado y decidieron guardarlo por si más adelante lo volvían a necesitar. Entre los romanos se decía que ellos combatían contra muchos pueblos para ganar gloria y contra los galos para salvar la vida. El oro de los galos, como se denominó desde entonces a ese rico conjunto, permaneció en las cámaras que existían debajo del templo de Saturno, sin tocar durante más de 300 años, y solo se gastó cuando toda la Galia quedó sometida por el ejército de Julio César. En cuanto a las matronas, tuvieron la gran satisfacción de ver reconocida y premiada la renuncia a sus bienes personales hecha en favor de los dioses y de la ciudad. El Senado les concedió el derecho a ser honradas con la celebración de funerales públicos, pues era de justicia que a su muerte los ciudadanos conocieran sus méritos y se dolieran de su pérdida. También las virtudes de las mujeres engrandecían Roma. Basten estos pocos ejemplos para dejar constancia de la contribución de las mujeres a la supervivencia de la ciudad y su capacidad para elegir en cada ocasión el mejor modo de hacerlo, de qué armas valerse para lograr su propósito. Todas estas historias bellísimas, tantas veces citadas por los antiguos, tantas veces representadas en la historia del arte, han caído en el olvido, puesto que las mujeres no luchaban en la guerra y consecuentemente ni enriquecían el erario público con el botín, ni participaban de la res pública, ni se dedicaban a la carrera forense. La memoria de los hechos que les atañen no es legible en las grandes construcciones públicas que han llegado hasta nosotros. El testimonio de su modo práctico de afrontar los problemas, del firme y profundo compromiso que ellas tenían respecto a su ciudad, lo hallamos en las costumbres, en los ritos, en las fiestas, en el calendario, en los pequeños templos y en los discursos de los grandes oradores, es decir, en aquello que no se ve, pero que es lo que se siente, lo que se vive, si me permiten decirlo así, en aquello que llamamos, en un sentido amplio, la cultura. Muchas gracias por su atención.